Comencemos. El título de esta sesión es Siguiendo las leyes. El propósito de esta clase es que comprendan e identifiquen la primera ley de Newton, en cualquier caso, incluyendo situaciones de la vida cotidiana. Las instrucciones para esta sesión son las siguientes. 1. Pongan mucha atención. 2. Anoten las palabras clave e ideas principales del tema. 3. Realicen un mapa mental utilizando los conceptos principales. No olviden incluir ejemplos de la vida cotidiana. Pueden incluir algunas ilustraciones. Ha llegado la hora de iniciar nuestra sesión de física, llamada Siguiendo las leyes. Todos hemos escuchado la palabra ley en algún momento de nuestra vida, y no solo la hemos escuchado, también la hemos utilizado, Enrique. ¿Me podrías dar un ejemplo donde hayas escuchado la palabra ley? Pues cuando la escuchas en las noticias que cambiaron algunas leyes, o que alguien quebró alguna ley, o en los reglamentos de la escuela. Muy bien, Enrique. Ese es un claro ejemplo de que existen leyes que nos rigen, pero en la ciencia, las leyes cubren otras características. Por esa razón, en la ciencia, una ley es una afirmación corroborada por hechos o experimentos, y una de sus características es que se cumplirá en cualquier lugar o tiempo. Entonces, en física, una ley debe estar comprobada con experimentos y resultados, y siempre será el mismo sin importar el lugar o tiempo. Así es, Enrique. El día de hoy vamos a ver las leyes del movimiento. Para eso, vamos a comenzar recapitulando el tema de movimiento. Recuerdo que sabemos que algo está en movimiento cuando hay un cambio de posición. A los objetos en movimiento se les llama móviles. ¿Recuerdas cómo se les llama a los objetos que no se mueven? Los que no se mueven, ¿podrían ser inmóviles? ¿O les podemos decir objetos en reposo? Así es, cuando los objetos tienen un cambio de posición igual a 0, es decir, no se mueven, se dice que se encuentran en estado de reposo. Teniendo en cuenta estos conceptos de reposo, movimiento, ley, debemos saber que las leyes del movimiento son 3. La primera ley de Newton, llamada también ley de inercia. La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica. La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción. ¿Son leyes de Newton porque las propuso Isaac Newton? Así es. Isaac Newton propuso estas leyes. El día de hoy solamente estudiaremos la primera ley de Newton. Isaac Newton inventó el dinamómetro, explicó el concepto de fuerza, y gracias a sus leyes se le denominó a la unidad de medida de la fuerza el Newton, abreviada con una N mayúscula. Para conocer un poco más sobre el concepto de inercia, veamos el siguiente video. Todos estos objetos se están moviendo de una manera muy particular. Algunos con gran rapidez, otros se desplazan lentamente, tan lento que su rapidez es 0, están en reposo. Si observamos con atención, en ninguno de los casos la rapidez varía. Pero, ¿qué otra característica comparten estos objetos en movimiento? Se mueven todos en línea recta. Es decir, cada uno de estos cuerpos mantiene su estado de movimiento. La tendencia de los cuerpos a preservar dicho estado se llama inercia. De no ser por algún agente externo, todos los objetos seguirían en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme para siempre, como la nave espacial. En otras palabras, la inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento que presentan los cuerpos a dichos agentes externos. Galileo resumió estas ideas en el principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que experimente una fuerza externa. ¿Les ha pasado que cuando viajan en un vehículo y este se detiene bruscamente, fácilmente pierden el equilibrio? ¿Por qué ocurre esto? Lo que ocurre en este caso es que los pasajeros, a causa de su inercia, tienden a seguir con la velocidad que llevaban. Si la superficie del vehículo fuera de hielo y no hubiera de dónde sujetarse, tengan por seguro que los pasajeros se golpearían contra el frente del vehículo. En las pruebas de choque con automóviles, en las que se utilizan muñecos especialmente diseñados, se estudian las consecuencias que tendría un pasajero al golpearse contra la estructura del automóvil a causa de la inercia. Como observaron en el video, la ley de la inercia nos dice que todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Simple.
Si un objeto está en movimiento o en reposo, no podrá detenerse o moverse espontáneamente. Necesita que una fuerza lo detenga o lo mueva. Recuerden que las fuerzas modifican el estado de movimiento de los objetos. Creo que sí estoy entendiendo esto. Si yo aplico una fuerza a un objeto que se encuentra en reposo, provocaré movimiento. Si el objeto se está moviendo y aplico una fuerza, puedo cambiar su dirección o frenarlo. Exacto. Aunque debemos tomar en cuenta que la fuerza siempre dependerá de la masa del objeto para poder ponerlo en movimiento o detenerlo. Pero esto se verá con más detalle cuando hablemos de la segunda ley. Para que podamos comprobar esta ley de inercia, vamos a hacer un sencillo experimento. Vamos a necesitar los siguientes materiales: un vaso o recipiente de plástico o de vidrio, una tarjeta o un pedazo de cartón o cartulina, una moneda, un carrito y una pelota. Primero pondremos el frasco en un estado de reposo. Sobre él, la tarjeta. Y sobre la tarjeta, la moneda. Ahora aplicaremos una fuerza sobre la tarjeta y veamos lo que pasa. ¿Pudieron observar? Vean de nuevo. Todos los objetos que están en la mesa se encuentran en estado de reposo, pero al aplicar una fuerza a la tarjeta, se mueve y la moneda cae al vaso. Recordemos que existe la aceleración de la gravedad que actuará sobre la moneda y por eso cae. Pero si la gravedad no estuviera presente, la moneda se quedaría en el mismo lugar. ¿Podemos ver otro ejemplo, maestra? Pero ahora donde veamos una fuerza que detiene algún objeto. Claro. Voy a aplicar una fuerza a este carrito para que avance. Eventualmente, la fuerza de fricción provoca que se detenga. La fuerza que apliqué y la fuerza de fricción son fuerzas externas. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo se mantendrá en un estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo cambie. Mira, en el primer experimento, la fuerza externa que provocó el movimiento de la tarjeta fue mi mano. Y en el segundo experimento, mi mano también fue la fuerza externa que provocó el cambio de reposo del carrito a movimiento. Aunque al final, la fuerza de fricción del suelo provocó que se detuviera. En conclusión, siempre son fuerzas externas las que provocan el cambio de movimiento a reposo o viceversa. ¿Esto pasa con todo lo que se mueve? Sí, por esa razón se considera una ley, pues no importa el objeto ni el lugar, tampoco el tiempo. Todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Creo que sí comprendí. Todos los objetos se mueven o se detienen por causa de una fuerza externa, ¿verdad? Afirmativo. ¿Puedo poner un ejemplo, maestra? ¡Claro! Esta pelota se encuentra en estado de reposo porque no se mueve. Así es. Si no se mueve un objeto, se encuentra en estado de reposo. Pero para provocar un movimiento necesita una fuerza externa, que en este caso será la que aplique mi pie. Y no se detendrá hasta que otra fuerza externa lo detenga. La fricción, por ejemplo. Así es. Ahí está quieta. ¿Listos? Ahí va una fuerza externa para mover la pelota. La pelota se detuvo gracias a la fuerza externa al chocar con esa ventana. Muy bien. Creo que sí te quedó claro lo de la primera ley de Newton, también llamada ley de inercia. Sí, la verdad pienso que es muy fácil comprenderla, aunque Newton debió de haber roto muchas ventanas. Digo, he hecho muchos experimentos antes de llegar a esta conclusión para poder ponerla como ley. Así fue. Pues podemos recordar que para que se considere una ley en la ciencia, se debe cubrir con las características de que no importa dónde o cómo sea, la ley debe cumplirse y debe comprobarse por medio de la experimentación. Sí, maestra, eso que propuso Galileo fue muy inteligente, porque imagínate creer en algo que no ha sido comprobado. Estaba muy complicado. ¿Ahora entiendes la importancia de la experimentación y la comprobación? Sí, por eso ahora trataré de experimentar y comprobar lo que aprenda para ver si es verdad o mentira. Lo que también es cierto es que necesitarás una escoba para limpiar el desastre que dejaste con la pelota.
¿Y ustedes en su casa han experimentado la primera ley de Newton, llamada también ley de inercia? Piensen dónde podrían aplicar esta ley y utilicen esos ejemplos para completar su mapa mental. Recuerden que pueden utilizar su libro de texto y, si es posible, consulten fuentes confiables de Internet. De mi parte, es todo sobre el tema.